Vamos a resolver un nuevo problema de torsión en una situación estáticamente indeterminada. En la figura estamos viendo un elemento estructural que está compuesto, en primer lugar, de una barra de aluminio que va desde la sección A hasta la sección C. Como pueden ver, a partir de la sección B está esa barra de aluminio insertada dentro de un tubo, que en este caso es de bronce. El tubo va desde la sección B hasta la sección D y en la sección D está empotrado. A el conjunto se le aplican dos pares de torsión, uno en A en esta dirección de 800 Nm y otro de 600 Nm en la sección B. Se nos preguntan tres aspectos. Primero, ¿cuál es el diagrama del par torsor a lo largo de la barra de aluminio? Recuerden que la barra de aluminio comienza en A, continúa en B hasta llegar a C. No llega hasta D, solamente hasta la sección C. En segundo lugar, nos piden calcular el ángulo de distorsión que tiene el tubo de bronce. Recordemos que el tubo está empotrado en D, por lo tanto el ángulo de distorsión será el ángulo que está girando la sección B respecto a la sección D. Y por último, el esfuerzo cortante máximo en el tubo de bronce. Entonces debemos de identificar la magnitud y la ubicación del máximo esfuerzo en el tubo. Entonces vamos a iniciar en primer lugar pues con el diagrama de par, pero antes de hacer el diagrama de par para la barra de aluminio, vamos a hacer el diagrama de par para todo el conjunto. Entonces vamos a dibujar esquemáticamente cómo sería el diagrama de par para el conjunto. Vamos a primero a identificar que esta sería la sección AB o el tramo AB, y este sería el tramo, vamos a ponerlo digamos en línea punteada, el tramo AD, donde C sería aproximadamente ubicado por aquí. Entonces, como vemos en la figura, en la sección A se está aplicando un par cuya magnitud es de 800 Nm. De acuerdo a la regla de la mano derecha, viendo el conjunto desde este punto de vista frontal, diríamos que ese par es positivo y tiene una magnitud de 800 Nm. Como vemos, en la medida en que nos movemos desde A hasta B, no hay ningún otro par aplicado y por lo tanto ese par se mantiene constante a lo largo de la sección AB. Ese par nuevamente tiene una magnitud de 800 Nm. Una vez que llegamos a la sección B, encontramos un par que se opone en dirección al que ya traíamos. En este caso la nueva magnitud es de 600, por lo tanto el par neto que queda aplicado será de 200. Sigue ganando la dirección positiva que traíamos con 800. 800 menos 600 nos daría 200, y ese 200 entonces ahora sería el par que vamos a tener hasta el tramo D. Quiere decir que la reacción en el apoyo en D sería de 200. Ahora bien, si queremos analizar es lo que le sucede a la barra de aluminio, porque el diagrama que hemos hecho ahora es para todo el conjunto, pero la pregunta, recuerden que es solamente para la barra de aluminio. Entonces observemos que en el tramo AB pues la barra de aluminio es la única que existe, por lo tanto este diagrama de 800 corresponde a la barra de aluminio. Sin embargo, fíjense que en el tramo BC, donde tenemos un par de 200, coexisten tanto la barra de aluminio como el tubo de bronce. Posteriormente, en el tramo CD solamente está el tubo de bronce. Entonces, para el tramo BC, lo que debemos analizar es que este par de 200 realmente se debe distribuir entre el tubo y la barra de aluminio. Y entonces nos corresponde, para poder hacer el diagrama de par, saber cómo se distribuye este par en el aluminio y en el bronce. Entonces, para ello vamos a plantear una ecuación en la que podemos decir sin lugar a dudas que este par de 200 que está aplicado en el tramo BC, vamos a ponerlo aquí, el par de 200 se debe distribuir entre la barra de aluminio y la barra de bronce. Por lo tanto, la suma de los dos pares debe ser igual a 200. Entonces vamos a colocar aquí que la suma del par en el tramo BC para el aluminio más la que
el par para el bronce debe ser igual a 200. Esa sería una primera ecuación, que es la ecuación de, digamos, de distribución de par, la ecuación de equilibrio. Sin embargo, no es suficiente porque tendríamos dos incógnitas. Vamos a plantear una ecuación de compatibilidad con las deformaciones. Y en ese caso nos damos cuenta que, según el enunciado, nos dicen que la barra está firmemente unida al tubo. Eso quiere decir que en este tramo donde ellos están unidos, cuando apliquemos el par, ellos obligatoriamente deben deformarse de manera uniforme. Es decir, de la misma magnitud que se deforme la barra, se tiene que deformar el tubo para que entre ellos permanezca la unión y no haya deslizamiento. Entonces eso quiere decir que podemos plantear una segunda ecuación que dice que la deformación del aluminio en el tramo BC tiene que ser igual a la deformación en el bronce para el mismo tramo BC. De manera que si yo reemplazo en esta expresión por la fórmula TL sobre JG para el aluminio y para el bronce, pues tendríamos una relación entre los pares correspondientes. Entonces vamos a hacer primero, vamos a plantear la ecuación para la deformación en el aluminio. Recordemos que el aluminio en el tramo BC tiene el par que estamos señalando, el par BC en el aluminio. Entonces decimos que la deformación sería el producto del par BC en el aluminio multiplicado por la longitud, que sería la longitud del tramo BC. Lo dividimos entre J del aluminio y G del aluminio. Eso lo vamos a igualar a la deformación que hay en el bronce en el mismo tramo BC. Para el bronce, entonces, el par aplicado lo denominamos par BC en el bronce, que es lo mismo que planteamos en la ecuación número 1. Multiplicamos por la misma longitud BC y ahora dividimos entre el J y el G del bronce. Entonces, de esta segunda expresión podemos encontrar ahora una relación que nos permita expresar el par que hay en el aluminio con respecto al par que hay en el bronce. De esta manera vamos a despejar y nos quedaría que aquí estaría el J del aluminio, J del bronce, aquí el G del aluminio y el G del bronce. Entonces tenemos ahora una segunda expresión que nos relaciona los dos pares, de manera que con la primera y la segunda ecuación debería ser suficiente para encontrar cuál es el par que el aluminio está transmitiendo a lo largo del tramo BC, que no va a ser 200 sino una fracción del mismo. Bien, entonces para esta segunda ecuación nos toca reemplazar los valores. Vamos a encontrar en primer lugar cuál es el J del aluminio y el J del bronce. Entonces vamos a calcularlo aquí debajo de la figura. Para el aluminio, el momento polar de inercia sería pi 32avo del diámetro al cuadrado, donde ese diámetro nos lo están dando en la figura, que es de 36 milímetros. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación 36, lo multiplicamos por pi y lo dividimos por 2, por 32. Me arroja un resultado de 127,2. 127,2. Eso estaría dado en milímetros a la 4. Voy a confirmar. El diámetro sería de 36, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por pi y lo divido por 32. Bien, 127,2. Ahora voy a hacer el cálculo, pero para el bronce. Para el bronce, recordemos que tenemos un tubo. En ese caso, lo que tenemos que hacer es voy a corregir, perdón, en el cálculo anterior. Este resultado no es porque recordemos pues que el diámetro lo tenemos que elevar es a la 4. Entonces voy a recalcular 36 lo debemos elevar es a la 4. Ahora sí multiplico por pi, divido entre 32. Bien, entonces eso sería 164.895. Ahora sí, disculpen ahí el error. Bien, ahora sí seguimos para el bronce. En el caso del bronce, entonces el momento polar de inercia sería pi 32avos del diámetro externo a la 4 menos el diámetro interno a la 4.
El diámetro externo, fíjense que aquí nos lo están dando, que sería de 60 milímetros. Y el diámetro interno corresponde exactamente pues al diámetro externo de la barra, que sigue siendo los 36. Entonces en este caso vamos a hacer el cálculo con 60 elevado a la 4. Le restamos 36 elevado a la 4. Y el resultado lo multiplicamos por pi, lo dividimos entre 32. Y eso nos da un valor de 1.107.449. Todo eso nuevamente en milímetros a la 4. Bien, con esos valores vamos entonces a reemplazar en la ecuación número 2. Aquí sabemos que el G del aluminio está dado aquí como 27, mientras que el G del bronce está dado como 39. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación 2 y vamos a ver que el par en el aluminio sería igual al par en el bronce multiplicado por el resultado que nos dé la expresión que está en el corchete. Voy a hacer el respectivo cálculo reemplazando 164.895, lo vamos a dividir entre 1.107.449, lo vamos a multiplicar por el G del aluminio, que es 27, y lo dividimos entre 39. Y eso me da una fracción de 0,1. Bien, de esa manera voy a reemplazar esta expresión que acabo de calcular en la ecuación número 1. De manera que en la ecuación número 1 quedaría que 200 es igual al par en el aluminio, pero el par en el aluminio es 0.1 en el del bronce. De manera que si yo reemplazo 0.1 y le sumo el par en el bronce, me quedaría que en total esto va a dar 1,1 par BC en el bronce. Por lo tanto, el par BC en el bronce pues será el resultado de dividir 200 entre 1.1. En este caso sería 181,8. Las unidades pues serían las mismas de Newton metro. Si el par en el bronce es de 181,8, entonces ya podríamos saber que el par en la misma ecuación 1 reemplazando en el aluminio sería pues la resta de 200 menos 181,8. Entonces el resultado sería 18,2 aproximadamente. Eso es Newton metro. Listo. Bien, entonces ya tenemos el resultado del par que atraviesa por el aluminio. Gráficamente miremos la figura y gráficamente yo ilustraría el fenómeno de esta manera. Por aquí en esta barra está atravesando un par de 800 newton metros. Pero una vez que llegamos a la sección B, de ahí en adelante lo que se transmite va a ser un par de 200 newton metros. Pero esos 200 se van a distribuir, una parte en el aluminio y una parte en el bronce. Por el aluminio, que es la barra central, están atravesando 18 aproximadamente, mientras que por la parte externa, o sea por el tubo, está atravesando 182 aproximadamente. Entonces ahora sí podríamos plantear cuál sería el diagrama de par para el aluminio. En este caso, si regresamos a la figura inicial, fíjense que el aluminio solamente llega hasta C, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esta parte del diagrama, porque el aluminio no llega hasta allí, allá solo llega el bronce. Y además vamos a modificar esta línea que está aquí, ya no sería de 200. Recuerden que para el tramo BC el aluminio no está transmitiendo 200, sino que está transmitiendo 18,2. Entonces voy a proceder a ajustar el diagrama para que represente ahora sí solamente el diagrama de par torsor en el aluminio. Para el primer caso o para el primer tramo, el 800 no varía porque el aluminio es el único que está ahí. Entonces ajustamos, llegaría hasta aquí el diagrama y este valor es el de 18,2 que ya acabamos de calcular. De esa manera hemos resuelto el diagrama de par torsor para la barra de aluminio. Como es
es, como se puede ilustrar ahí en la figura, pues para el aluminio la sección crítica o el tramo crítico termina siendo el tramo AB. Bien, vamos entonces a proceder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el ángulo de distorsión del tubo de bronce? Fíjense que el tubo de bronce va desde B hasta D, pero en el primer tramo, que es el tramo BC, comparte la transmisión del par con la barra de aluminio. Pero ya sabemos que en ese tramo BC, la barra de bronce está transmitiendo este par que acabamos de calcular, 181,8. Entonces podemos calcular la distorsión de este primer tramo BC sabiendo que el par aplicado ahí es de 181,8. Y posteriormente en el tramo CD vamos a trabajar con el par de 200, porque para este tramo ya el aluminio no está transmitiendo carga, entonces estos 200 los estaría transmitiendo plenamente el bronce. Bien, entonces voy a pasar página y vamos a plantear para el tramo BD. Para el tramo BD vamos a entonces a plantear cuál sería la distorsión del bronce. Vamos entonces a resolver la pregunta B. Voy a plantear que la distorsión del bronce, que es en el tramo BD, sería la suma de la distorsión del bronce nuevamente en el tramo BC más la distorsión del bronce en el tramo CD. Recordemos que en el tramo BC está transmitiendo un par no de 180, sino, regresamos aquí y aquí lo vemos, de 181,8 newton metro. Entonces yo voy a reemplazar en este primer término el par que está transmitiendo el bronce en el tramo BC. Sería 181,8. Pero como está en newton metro, lo voy a multiplicar por 10 a la 3 para que me quede expresado en newton milímetro. Y eso lo multiplico por la longitud del tramo BC, que aquí la vemos que es de 375 milímetros. La voy a dividir entre el J del bronce. J del bronce, me regreso a la anterior diapositiva y lo teníamos aquí como 1.107.449. Vamos a colocarlo aquí. Bien, eso es milímetro a la 4. Bien, y finalmente multiplico por el G del bronce. Regresamos y confirmamos que el G del bronce es de 39 gigapascales. Como está en gigapascales, lo debemos pasar a megapascales multiplicándolo por 10 a la 3 y ahora sí quedaría en newton milímetro cuadrado. Nótese que todas estas unidades se van a simplificar y nos va a quedar adimensional, es decir que el ángulo va a salir en radianes. Ahora le voy a sumar la deformación en el segundo tramo. El primer término que acabamos de trabajar es solamente la distorsión desde B hasta C. Ahora le vamos a sumar la de C hasta D. En este tramo, en el CD, ya el par que está transmitiendo el bronce sí es de 200. Entonces colocamos 200 por 10 a la 3. La nueva longitud de ese tramo es de 250. Y acá abajo dejaríamos los mismos valores que tenemos en el primer término, porque son el mismo material y la misma sección transversal. Bueno, voy a proceder a hacer el cálculo manual de cada uno de esos términos. Disculpen aquí, podemos simplificar los términos de 10 a la 3 que están arriba y abajo en cada una de las expresiones, ¿verdad? Y entonces ahora sí voy a hacer el cálculo por separado de cada uno de los términos. Bueno, entonces en primer lugar tenemos a 181.8 por 375. Vamos a dividirlo entre el J y lo dividimos finalmente entre el G. Y eso me da un resultado de 1,57 por 10 a la menos 3. Esa sería la deformación en el tramo BC. Ahora voy a hacer el siguiente cálculo, 200 por 250 entre el J y finalmente entre el G nuevamente. Y eso me da 1,15 por 10 a la menos 3. Bien, fíjense que en el primer tramo se está deformando un tanto más que en el segundo
a pesar de que el par, ojo, a pesar de que el par es menor, porque lo está compartiendo con el aluminio, aquí lo que tiene mayor injerencia viene siendo la longitud, que viene siendo mayor que en el tramo CD. Bueno, entonces si sumamos 1,57 más 1,15, aquí tenemos entonces el resultado final es de 2,72 por 10 a la menos 3. Ese resultado está en radianes. Si lo queremos expresar en grados, pues multiplicamos por 180 y lo dividimos entre pi, por ejemplo. Y eso me daría un ángulo de 155 grados. Fíjense que realmente está dando un ángulo bastante grande, que se debe pues a los valores que hemos tenido aquí en las ecuaciones, en los datos de entrada. Sin embargo, pues ese sería un valor bastante excesivo para un elemento estructural, digamos, de ingeniería. Sin embargo, este es el resultado que obtenemos de la distorsión del tubo de bronce. Vamos a regresar ahora al enunciado y vamos a ver la última pregunta. Se nos dice que identifiquemos cuál sería la ubicación y la magnitud del máximo esfuerzo cortante en el tubo de bronce. Entonces fíjense que el tubo de bronce aquí en su primer tramo está transmitiendo 181,8 Newton metro, mientras que en el segundo tramo está transmitiendo 200. Como el J y el G es el mismo, podemos ya anunciar que el cortante máximo va a estar en el tramo CD. Entonces vamos a notar que para la respuesta de la pregunta C, el cortante máximo se ubica en el tramo CD. Y ese cortante máximo, pues entonces lo podemos calcular como el par que está aplicado en el tramo CD para el bronce, pues que es el par de 200, multiplicado por el radio externo, o sea el C, y dividido entre el J del bronce. Bien, entonces ahora reemplazamos los 200, recuerden que los multiplicamos por 10 a la 3 para llevarlo a Newton milímetro. El radio externo sería 30 milímetros, la mitad de 60, y dividimos nuevamente por el J que ya teníamos calculado. Eso va a salir en Newton milímetro cuadrado, es decir, en megapascales. Entonces voy a hacer el 200 por 10 a la 3, lo multiplicamos por 30 y lo dividimos por el valor de J. Eso me da un valor de 5,41. Entonces 5,41 megapascales sería el esfuerzo cortante máximo que hay en el tubo de bronce. ¿Y dónde se presenta? Se presenta en la periferia del tubo, en el tramo CD, No obstante, queremos es calcular el esfuerzo cortante mínimo también. Entonces, vamos a identificar dónde estaría el mínimo. Ya sabemos que el esfuerzo cortante es proporcional a la distancia al centro. Entonces, voy a representar aquí cuál sería la distancia mínima. Entonces, si este es el eje del tubo, la distancia mínima pues sería el radio interno, ¿verdad? En ese caso, el cortante mínimo que hay en el tubo de bronce, en el tramo CD, sería el mismo par que está aplicado, el tramo CD del bronce, pero en este caso multiplicado por el radio interno y dividido por el mismo J. O sea que lo único que cambiaría en este cálculo es que el radio interno ya no es 30, sino que sería la mitad de 36, ¿verdad? Que sería 18. Dividimos nuevamente por el valor de J y registramos nuestro valor. 200 por 10 a la 3 multiplicado por 18 y lo dividimos por 1.107.449. Eso da 3,25. Entonces, este valor sería el esfuerzo cortante mínimo que hay en el bronce y se presentaría en todos los puntos que pertenecen a la periferia interior, ¿verdad? A la periferia interior del tubo. Mientras que el de 5,41 se presentarían en la periferia exterior del tubo, ¿verdad? Bien, ya para terminar, si nos hubiesen hecho la pregunta de cuál es el cortante mínimo que hay en el aluminio, fíjense que en el aluminio, por ser una barra sólida,
pues el mínimo estaría en el centro, que viene siendo 0. Bien, de esa manera hemos resuelto las 3 preguntas que teníamos para este problema. Nos vemos en una próxima sesión.